bienvenidos a esta semana especial que estamos teniendo aquí por la red Nuevo Tiempo de Comunicación titulada El Amor Vive. Estamos desde el 11 de abril y vamos hasta el día 17. También le queremos dejar un saludo a nuestros amigos de la radio que nos están escuchando a través de la radio Nuevo Tiempo. Les dejamos un gran saludo. Gracias por estar acompañándonos en esta semana especial, hablando un poco acerca del amor, este amor infinito, ¿verdad?, que Dios dejó por nosotros allí en la cruz y que nos muestra día a día. En busca de la verdad se llama el material preparado especial para esta semana, preparado con mucho cariño para ti por la Escuela Bíblica Nuevo Tiempo. Te cuento un poquito sobre este material. Es muy importante que tú puedas solicitarlo a través de las redes sociales, lo puedas solicitar a través del número de WhatsApp que aparece en la pantalla. También lo puedes solicitar a través de la página nuevotiempo.org/estudio. Este material te ayudará a profundizar tus estudios sobre la palabra de Dios. Es una guía que es a la luz de la Biblia. Es muy importante que no te pierdas este material que es totalmente gratuito. Solicítalo ahora entonces a nuevotiempo.org/estudio. También al número de WhatsApp, voy a repetirlo una vez más, +55 12 98 100 14 60. Nuevamente saludamos a nuestros amigos de Radio Nuevo Tiempo que nos están escuchando todos los días a través de este medio, también a través de las redes sociales, a través de la página de Facebook de Nuevo Tiempo y todas las redes sociales en las que estamos transmitiendo. Esta semana estamos hablando del amor vive. Un amor que vive y un amor que Dios tiene hacia sus hijos. Dios no desiste de nosotros. También estamos viendo en esta semana el amor de la familia, cómo influencia el amor de Dios en la familia y también en la sociedad. No te pierdas entonces esta guía de estudio que te ayudará a aprender un poco más sobre estos temas. Solicítalas a través del sitio web de nuevotiempo.org/estudio o a través del número de WhatsApp. Y ya le damos la bienvenida, como todas las noches, al pastor Joel Flores, quien es el encargado de contarnos un poco más acerca de este amor inigualable. ¿Cómo está, pastor? ¿Cómo estás, Bienvenido. Melanie? Muchas gracias. Ya estamos listos aquí para poder tener este quinto encuentro ya de esta semana Así especial. es. Y bueno, como siempre, trayendo un mensaje de la palabra de Dios, que es la fuente del amor, y conociendo un poquito más del amor verdadero que vive en el corazón, en la familia, en las relaciones, en la espiritualidad, en todo. Y hoy vamos a ver que ese tiene que ser un amor que hay que priorizar. Así es, pastor. Vamos a hablar justamente de la prioridad, ¿verdad?, de este amor. ¿Qué le parece si pasamos a nuestro Muy sector bien. acá, como todos Vamos los días? entonces a dialogar aquí. Vamos a dialogar, pastor, acerca de este asunto que es tan importante, ¿verdad? La prioridad que uno tiene que tener con varias cosas, ¿verdad? Con el trabajo, con la familia, pero también el lugar que uno le deja a Dios en su vida, ¿verdad? Y creo que es una de las cosas que por ahí más nos cuesta, ¿verdad?, al ser humano, que es establecer prioridades. Hay tanto para hacer, tantas cosas que quizás de las cuales preocuparse, ¿verdad? Como recién mencionábamos, por ahí la familia, las amistades, el trabajo y tantas otras cosas. Pero pastor, quizá, ¿cómo podemos hacer para priorizar nuestra relación con Dios? O por ahí, ¿qué beneficios trae poner a Dios en primer lugar en nuestra vida? ¿Qué puede contarnos quizá desde su experiencia? ¿Cómo lo vive? Mira, Melanie, hay una frase que a mí me acompaña y yo intento todos los días repetirme para mí mismo. Si Dios no es el primero, todo es teoría. Si no hay relación, haga lo que haga para poder agradarle, simplemente va a ser teoría. Y Dios no quiere teoría, Dios quiere experiencias. Así es. Solo que esto se aprende, y a veces se aprende con dolor. No siempre uno coloca a Dios en primer lugar. Para poder colocar a Dios en primer lugar, tenemos que entender que nosotros somos prioridad para Dios. Un día Él dejó toda la gloria del cielo, dejó todo el coro angelical, dejó todo para poder venir. O sea, tú y yo somos prioridad. El asunto es por qué Dios no llega a ser prioridad en nuestra vida. Yo comencé mi ministerio, primero siendo capellán en 2 colegios adventistas, Colegio Bagua y Colegio Chiclayo. Luego tuve el desafío de tener mi primer distrito misionero. Todo pastor anhela pastorear, ¿no? Estar cerca de las personas. Y yo tuve 65 iglesias y congregaciones para atender. Mi primer distrito misionero, el distrito misionero es Santa Cruz A.
Uno nunca se olvida, ¿verdad? No, jamás se olvida. Luego tuve el segundo distrito, Piura D, pero bueno, el primer distrito fue Santa Cruz A. ¿Sabes que durante todo ese tiempo que estuve allí, yo aprendí muchas cosas que los hermanos me enseñaron? ¿Qué cosa es tener prioridad? Yo pensaba que ya hacía mucho para Dios. Porque para poder visitar esos lugares, obviamente, no había movilidad para poder llegar. A veces tenía uno que caminar 4, 5, 6 horas con materiales cargados. A veces yo tenía que andar en burro, en mula. Mi movilidad allí era el caballo y todos esos Pero bastante animalitos. reducida. Solo que una de las cosas que me sorprendió, es ese fervor y ese amor que los hermanos me enseñaron. ¿Qué significa poner a Dios en primer lugar? Porque es fácil decir Dios es el primer lugar en mi vida. Mas, ¿qué hacemos cuando tenemos que elegir entre dos cosas? Entre algo que para mí es necesario y la obra de Dios. Un día, unos hermanitos llegaron y me dijeron, pastor, queremos hacer una conferencia en tal lugar. Yo le dije, está bien, yo todo mi apoyo, vamos, avanzamos, todo eso. Solo que yo nunca imaginé todo lo que vivirían ellos para poder realizar esa semana de evangelismo. ¿Qué sucedió? Estaban justamente en tiempo de siembra. Era el tiempo, el momento adecuado. Ellos postergaron la actividad que iban a hacer, con el cual ellos sobrevivían, para poder realizar esa semana. ¿Y sabes qué cosa es lo que me llenó de tanto amor el corazón? Esa gente, para poder realizar esa campaña de evangelismo, caminó 4 horas cargando un motor entre 4 personas. ¿Un motor para qué? Para poder iluminar el lugar, porque no había luz eléctrica. Ah, claro. Y con motor se iluminaba. 4 horas al hombro. Qué sacrificio, pastor. Y en la noche, con lluvia torrencial, así con focos, esos focos con pilas. Sí. Ellos venían de diferentes lugares caminando 1, 2 horas para poder traer a las personas para que ellos puedan escuchar el amor de Jesús. Ahí yo entendí una cosa. Una cosa es decir, Dios es el primero en todo, Dios está encima de todo. Pero cuando yo voy a mis verdaderas prioridades, ¿cuánto pesa mi amor hacia Él? Entonces ahí yo, al ver tanta sencillez, tanta humildad, tanto fervor para poder colocar a Dios en primer lugar, inclusive de sus actividades que tenían que ver con la alimentación, con el sustento diario, con su día a día. Y el sacrificio, a pesar de las dificultades, yo dije, esto es amor. O sea, colocar a Dios en primer lugar no es decir, hoy no llueve, entonces, hoy llueve, entonces yo no voy, yo aquí nada más. Eso no es colocar a Dios en primer lugar. No es colocar más allá de nuestro esfuerzo, no es palabra, tiene que ser experiencia. Y yo puedo contar muchas experiencias donde yo aprendí allí que colocar a Dios en primer lugar tiene que ver con acciones. Entonces, en mi agenda diaria, ¿dónde está Dios? Mi primer pensamiento, ¿quién es? Cuando yo me levanto, ¿qué es lo primero que hago? ¿Y por qué debo entender esto? Porque yo soy prioridad para Dios. Y cuando tú entiendes que eres prioridad para Dios, la pregunta es, ¿cómo nosotros tendremos el coraje de colocarlo en el último lugar de nuestra agenda? Así es, pastor. Y como usted recién mencionaba, ¿verdad? Tiene muchas experiencias y en la Biblia también encontramos muchas experiencias, así que seguramente que en el mensaje de hoy estaremos con algo de eso, ¿verdad? Lo sublime de este amor Así es, que Dios pastor. tiene para nosotros. Muchas gracias. Gracias, Belani. Gracias a ti. Gracias por estar allí, conectado, sintonizando este programa. Tú que estás ahí en la radio, estás escuchando, estás allí en la TV, estás en las redes sociales. Qué bueno es que podamos tener este encuentro. Hoy vamos a ver el amor sublime de Cristo por todos nosotros. A la verdad, explicar del amor de Cristo, las palabras nunca serán suficientes, porque el amor de Dios es inexplicable, es inmedible, es incalculable, es inefable, es incomparable. Mas hoy quiero que juntos podamos reflexionar en lo que sucedió hace un poco más de 2000 años atrás. Todo el mundo en estas fechas está un poco conmovida y comienza a reflexionar en su vida, en el sacrificio de Jesús. Y hoy te pido que podamos acercarnos lo más próximo, lo más cerca de la cruz para ver qué significa el amor de Dios. Vamos al libro de San Mateo capítulo 27, versículo 45 hasta el versículo 56. Yo quiero que tú puedas tomar tu Biblia y si no, puedas prestar mucha atención a lo que dice el texto bíblico. Dice así, Mateo 27, 45. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani,
Esto significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja, lo empapó de vinagre y poniéndole en una caña le dio beber. Pero otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros, muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Saliendo de los sepulcros, después de la resurrección, vinieron a la ciudad santa y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. Entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Tantos detalles hay en esta historia. Yo quiero que tú me puedas acompañar. Mira, al leer estos versículos, nuestra mente obviamente viaja en el tiempo y vamos hacia atrás para poder imaginar exactamente todo lo que sucedió allí. Al contemplar lo que sucedió ese día, es posible que nuestro corazón se emocione y comience a latir más rápido. Inclusive nos podamos volver más sensibles al dolor y a la desesperación. ¿Sabes que ver morir a alguien es una de las cosas más traumáticas de la vida? ¿Ya viviste eso en carne propia? Como pastor ya estuve muchas veces con personas que están dando su último suspiro. Ya vi morir a tantas personas. Algunos llenos de ansiedad, de miedo, otros gritando de dolor. Otros también descansaban en paz. ¡Qué tranquilidad! Pero sabes que en todos los casos es difícil aceptar el final de la vida. Y en el caso de Cristo, pues fíjate, Cristo no estaba enfermo. Él no se arriesgó a realizar actividades ilegales. Ahora, Él estaba allí en la cruz. Y el solo estar en la cruz demuestra que la maldad del ser humano es tan grande al punto de condenar al único ser íntegro y puro que jamás existió en la historia humana. Y allí viene una pregunta. ¿Por qué es que la crucifixión que sucedió hace más de 2000 años es el hito más influyente en la religión, en la política, en la historia y en la filosofía? Lo que sucede es que en la cruz vemos al Todopoderoso, al Creador del cielo y de la tierra. ¿Cómo lo vemos? Sediento, herido, respirando con dificultad. Su apariencia está totalmente desfigurada. Entonces, ¿cómo podríamos hacer esto con el Creador del universo, con aquel que tanto nos ama? Digo, ¿cómo nos atreveríamos? Porque fue nuestro pecado que lo llevó a la cruz. Yo quiero que juntos podamos analizar aquí la narración de la cruz. Y quiero que juntos podamos ver aquí como si estuviera en un campo de batalla, una lucha dinámica entre Dios y su adversario. Esta es una lucha entre Dios y el diablo, entre la luz y la oscuridad, entre el pecado y la gracia. Y para estudiar esto, pues necesitamos ampliar un poco el contexto y analizar los versículos anteriores al cual nosotros hemos leído. Nosotros tendríamos que leer en sí a partir del versículo 32 hasta el versículo 45, porque hay muchos detalles en Mateo capítulo 27, versículo 32 al 45, muchos detalles que nos van a ayudar a entender el contexto general. ¿Y qué cosa presenta en los versículos anteriores? Bueno, presenta el avance de la maldad, del pecado, de Satanás contra Cristo. Aparece Satanás dando golpes terribles que abren heridas a Cristo. Y Satanás es cruel. Sabes que Satanás usó todos los medios necesarios para debilitar a Cristo. Y básicamente encontramos aquí 4 tipos de intimidación que la cruz provocó en Jesús. Vamos a analizar esos 4 tipos, esos 4 golpes con el cual Satanás pensó derrotar a Cristo. La primera acción puede entenderse como un golpe emocional. Sabes que en el versículo 33
dice que Jesús fue llevado a un lugar llamado La Calavera. Algunos piensan que el nombre de esta montaña era así porque a la verdad la montaña parece a un cráneo de un esqueleto. Y es allí donde Jesús fue llevado. Ahora, quiero que entiendan lo primero. El Calvario era un lugar de terror. Allí se podían ver trozos de cuerpo en descomposición por todas partes, ya que los muertos que allí eran crucificados no eran enterrados. O sea, llegar allí era como entrar a un escenario de guerra. La destrucción se podía ver con los ojos, pero también con el dolor del alma. Nadie hacía turismo en ese lugar. Nadie iba a ese lugar de paseo. Al contrario, la gente evitaba estar cerca de ese lugar donde se aniquilaban a todos los delincuentes. Entonces, el lugar de la última batalla de la vida de Jesús fue una prisión de sentimientos. Satanás intentó golpear emocionalmente a Cristo. Porque literalmente Jesús fue llevado aquí al valle de terror, al valle de sombra y de muerte. Y con intensidad, el enemigo de Dios trató de destruir las emociones de nuestro Salvador. ¿Alguna vez te has visto afectado en alguna guerra mental? ¿Alguna vez tú has sufrido o sufres de ansiedad o crisis de pánico? ¿Alguna vez has sufrido o sufres de depresión? Quiero decirte una cosa. Jesús fue probado mucho más allá de nuestras capacidades emocionales. ¿Entiendes? Mucho más allá de todo lo que el ser humano puede soportar. Y Jesús resistió cada uno de estos golpes del diablo. Entonces, el primer golpe que Satanás intentó darle a Cristo para derrotarlo era un golpe emocional. La segunda acción de la maldad puede entenderse como un golpe físico. ¿Sabes que hoy es muy difícil terminar la distancia que Jesús caminó desde el pretorio de Pilato hasta el Calvario? Ahora, el problema no está en la cantidad de kilómetros que había que recorrer desde el pretorio al Calvario. El problema está en el estado de debilidad en el que se encontraba Jesús en ese momento. Lo más probable es que hubiera recibido, por ejemplo, más de 40 latigazos como castigo. ¿Sabes que el flagelo era el peor instrumento de tortura? ¿Por qué? Para poder flagelar o castigar a los delincuentes, tenían pedazos de hueso y plomo que estaban atados ahí a unas correas de cuero. Entonces aquel que levantaba el látigo, cuando caía sobre las espaldas, esos objetos penetraban profundamente en la carne, rasgaban el cuerpo. Hay datos incluso que muchos morían solamente con golpes. El vientre se abría y Jesús fue golpeado así, arrancando pedazos de su carne. Además de este castigo terrible, recuerda que Jesús también había sido golpeado en la cabeza con una caña. Y eso le dejó con el rostro totalmente desfigurado. También recuerda que le habían colocado una corona de espinas gruesas allí en su cabeza que le atravesó el cuero cabelludo. Ahora, en esta condición de debilidad, los soldados romanos colocaron sobre Jesús una pesada cruz que no fue hecha para él, sino para Barrabás. Y quiero que entiendas que en el cuerpo de Jesús no había un espacio que no había sido golpeado. Él sufrió los peores y crueles golpes. No había un centímetro de su piel que no esté golpeada. Ahora imagina, caminar en esas condiciones hacia la cruz, pues causó el mayor dolor físico. Ese fue un camino de sangre, un camino de dolor emocional, como también de dolor físico. Y en intensa agonía es donde se levantó el martillo para poder perforar las manos y los pies. A estas alturas quedaba poca sangre en las venas de Jesús. Jesús estaba debilitado, Jesús estaba deshidratado, Jesús sufrió una minusvalía física, estaba débil. Sin embargo, él soportó su dolor con firmeza.
El texto bíblico dice que alguien trató de darle allí una bebida para poder adormecer su mente y disminuir el dolor. Pero él rechazó. Y rechazó porque para destruir el pecado, él no podía ser anestesiado. Él tuvo que sufrir con toda la intensidad posible de la angustia el pecado de toda la humanidad. Por eso es que nunca entenderemos el tamaño del dolor, pero tampoco entenderemos el tamaño del amor de Jesús. Nunca podremos entender. Pablo dijo por eso, ¿qué podrá separarnos del amor de Cristo? Romanos capítulo 8, versículo 39. Si Él ya nos demostró infinitamente cómo nos ama, ¿tú crees que nadie se preocupa por ti? Cambia tus pensamientos y mira la cruz. ¿Crees que nadie te ama? Mira la cruz. Tú eres el amor eterno de Dios. No mendigues amor. Solo tienes que corresponder al mayor amor. Ese amor que va a llenar tus vacíos, que va a curar tus heridas. Ese amor que no puede ser comparado ni siquiera con el amor de papá y el amor de mamá. Es ese amor infinito, ese amor ilimitado, ese amor incomprensible. En el nombre de Dios te digo que tu futuro fue escrito con sangre, por eso tu futuro es glorioso. Mas Satanás dio un tercer golpe, la tercera acción de maldad puede entenderse aquí como una amenaza política e ideológica. Ahora voy a explicarte mejor. ¿Sabes que cuando Poncio Pilato recibió a Jesús, lo juzgó y lo sentenció a muerte, la persecución a él pasó de la esfera religiosa de Israel a la esfera política del mayor imperio de la humanidad, que era en ese tiempo, pues, Roma. Ahora, en este momento, recuerda que los enemigos de Jesús todos se aliaron. Estaban judíos, estaban gentiles, estaban religiosos, estaban políticos. Y en ese momento, Cristo se convirtió en el enemigo número 1 del imperio romano. Este proyecto de persecución, pues puede entenderse como una alianza diabólica, una alianza del mal. Y obviamente que esta alianza del mal involucró las esferas política, económica y religiosa. ¿Sabes que Jesús llegó a ser visto como el mayor peligro para el estilo de vida del poder romano? La configuración de ese pacto se puede ver en la cruz, porque dice que se colocó una placa sobre la cabeza de Jesús. ¿Y qué cosa decía en la placa? Este es Jesús, el Rey de los judíos. Pero qué interesante, cuando vamos al Evangelio de Juan, Juan dice que esta frase fue escrita en 3 idiomas. ¿Cuáles fueron los idiomas? Fue escrita en hebreo, en griego y en latín. La pregunta es, ¿por qué en 3 idiomas? Bueno, te explico. El idioma hebreo era el que mejor expresaba el pensamiento religioso de aquellos días. El idioma griego era el que mejor expresaba el pensamiento económico de aquellos días, ya que fue el idioma que trascendió el imperio y las transacciones comerciales. Y la lengua latina, o el idioma latín, ¿por qué fue colocado allí? Bueno, porque era lo que mejor expresaba el pensamiento político y filosófico de aquellos días, ya que era la lengua de los romanos. Entonces aquí vemos los intereses políticos, religiosos y económicos. Todo esto se unió para poder derrotar, luchar contra Jesús y contra su reino. ¿Quién estaba detrás? Satanás. Ahora comprendes por qué Jesús, cuando estaba frente a Pilato, en Juan capítulo 18, versículo 36, Jesús le dice, mi reino no es de este mundo. Porque Jesús estaba colocando en oposición a esos sistemas corruptos que estaban dirigiendo detrás del escenario de pecado. Jesús era una amenaza para el estatus de poder. Él no vino a fundar un gobierno aquí. Su objetivo era mostrarnos un reino mayor y muy superior. Y como dice allí Hebreos capítulo 12, versículo 22, que nuestro destino es la ciudad del Dios viviente, es la Jerusalén celestial. Es decir, que fuiste hecho para ese reino, fuiste hecho para el cielo. Entonces tú no tienes que mirar solamente el aquí y el ahora, tú tienes que mirar el allí y el más allá. Porque es allí donde Dios quiere llevarte. Querido, no cambies, por favor, el reino de Dios.
por el reino de este mundo, por este imperio lleno de mentira. Sin embargo, hay una cuarta acción. Esta cuarta acción se conoce como el cuarto golpe de Satanás. Y esto era una amenaza espiritual. ¿Entiendes? Ahora fíjate. La mayor tentación que Jesús sufrió en la cruz fue la burla de los líderes religiosos. Mira, los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos, ellos estaban celebrando la muerte de Jesús en la cruz como si estuviesen gritando un gol en el final de un campeonato. Y allí en Mateo capítulo 27, versículo 42, el texto que leímos, dice que ellos se burlaban de Jesús y decía, Él salvó a otros y no puede salvarse a sí mismo. ¿Y qué cosa decían? Ahora, baja de esa cruz y creeremos en ti. Préstame atención aquí. Para ti y para mí, esto no es una tentación. Por ejemplo, si alguien me dice, convierte estas piedras en pan, nunca será una tentación para mí porque yo no tengo poder, yo no puedo hacerlo. Pero para Dios sí, porque Él sí tiene poder. Y recuerda que después de haber ayunado durante 40 días, Satanás llegó para tentarlo. Entonces sí era tentación mostrar su poder. Si un día yo estoy herido y se ríen de mí y me dicen, hey, cúrate, bájate de la cruz, muéstrame tu poder, eso para mí nunca será una tentación. Pero si yo fuese Dios y ellos me dijeran, muestra tu poder, esto sería una grande tentación. ¿Tú sabes que Satanás estaba tentando a Jesús en la propia cruz? Dios ahí fue desafiado, así como hoy es desafiado. Hoy es desafiado por la ciencia, hoy es desafiado por el ateísmo. ¿Tú ya viste personas desafiando a Dios? Ahora, Él podría hacer las cosas más impresionantes para probar su existencia y su poder, pero sabes que esto no sería suficiente para nuestra salvación. Así que el silencio de Cristo era su única forma de poder empujar a las cuerdas del ring de batalla al pecado y Satanás. El silencio de Dios ante una oración que tú has hecho en la vida probablemente sea la manera como Él quiere ayudarte. Tú puedes estar seguro que si la mejor respuesta fuera sí, ahora lo habría hecho con la mayor rapidez del mundo. El problema es que a veces ni siquiera sabemos pedir correctamente y Dios tiene tanta paciencia y nos dice no o espera. Y es aquí donde llegamos en el contexto de la lectura que nosotros leímos al comienzo de este mensaje. Ahora, aquí quiero que prestes mayor atención aún. Hasta aquí, aparentemente Jesús está perdiendo la batalla. Imagínate que está en conflicto, Satanás y Jesús. Hasta aquí Jesús es golpeado emocionalmente, físicamente, políticamente, espiritualmente, como que Satanás está golpeando tanto a Jesús y Jesús está perdiendo. Pero allí, a los ojos de Satanás, Jesús no tenía ni tiempo ni recursos para cambiar la historia. Satanás parecía que está a punto de gritar la victoria. Pero aquí es donde comienza el paisaje a cambiar. La oscuridad se convierte en día, porque ahora Jesús toma la iniciativa. Y fíjate, el que estaba en silencio comienza a hablar. ¿Y cuándo comienza a hablar Jesús? Dice el texto bíblico, cuando la oscuridad se apodera en toda la tierra. Y esto no sucede por accidente. Tú sabes que en el Evangelio de Mateo, la palabra tinieblas aparece 6 veces antes de la cruz. Tú lo puedes comprobar allí, en Mateo capítulo 4, versículo 16, capítulo 6, versículo 23, capítulo 8, versículo 12, en fin. Ahora, en cada ocasión, ¿entiendes? En cada ocasión que menciona Mateo sobre la oscuridad, lo dice de manera simbólica más que literal. O sea, la oscuridad, ¿qué cosa representa? La extensión y el dominio del mal. ¿Correcto? Entonces, cuando Mateo dice que la oscuridad está literalmente tomando el control, la impresión que uno tiene es que la batalla está perdida. Porque el mal está intentando esconder el bien y Jesús sigue en silencio. Pero el significado es exactamente lo contrario. Porque la Biblia dice en varios lugares que Dios habita en medio de las tinieblas
para traer luz. Tú puedes encontrar varios textos bíblicos, como Éxodo capítulo 19, Primera de Reyes capítulo 8, versículo 12, Salmo 97, 2. Vas a encontrar cómo Dios rompe las tinieblas. Ahora, aquí viene lo interesante. Cuando Satanás parecía triunfar, Dios estaba presente en el Calvario. Porque la oscuridad muestra al Padre apareciendo en la escena. Y esta imagen es muy significativa. Porque las tinieblas, ¿recuerdas tú que fueron la penúltima plaga que cayó sobre Egipto antes de la muerte del Cordero Pascual? ¿Recuerdas? Dice que en Egipto hubo 3 días de oscuridad. Eso está en Éxodo capítulo 10, versículo 21. Y en la cruz no hubo 3 días, en la cruz hubo 3 horas. Y es interesante notar que en la Biblia encontramos que el día del Señor o el día de juicio es descrito por los profetas como día de tinieblas. Cuando tú vas a Amós capítulo 8, versículo 9, dice, acontecerá en aquel día, dice el Señor, que Él pondrá o hará que el sol se ponga al mediodía y oscureceré sobre la tierra brillante. Cuando tú vas al libro de Sofonías, capítulo 1, versículo 15, dice que el día de la ira de Dios es un día de angustia, un día de alboroto, un día de desolación y un día de tinieblas. Un día de nubes y oscuridad. Wow. O sea, la cruz fue la mejor demostración de lo que será el día del juicio. El fin llegó a la cruz, pero ¿el fin de qué? En el momento del juicio es cuando Cristo habla. Ahora ya no puede guardar en silencio, ya no puede quedar en silencio. Entonces, la primera acción de Cristo contra el golpe del pecado fue gritar en medio de la oscuridad. Y Él grita, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la multitud que vio esta escena entienden el mensaje de Jesús en la perspectiva equivocada. Jesús no estaba reclamando simplemente que el Padre lo había abandonado o la ausencia del Padre. Él se está refiriendo a una profecía mesiánica que aparece en Salmos capítulo 22. Y en Salmos capítulo 22 ya encontramos las palabras que Jesús iba a decir. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí indica el sufrimiento y la victoria del Mesías. Ahora es interesante que Salmos capítulo 22, versículo 24, mira lo que dice el versículo 24. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando él clamó, le oyó. ¿Quién le oyó? El Padre. O sea, el mismo Salmo que conoció Jesús hablaba del compromiso de Dios para hacerse presente en medio de la oscuridad, en medio de la sombra y de la angustia. Y es así que Jesús comienza su victoria contra el pecado. Primero deshaciendo la idea de que cualquier amenaza emocional podría vencer en la cruz. En esta guerra mental, Jesús usó las Escrituras como su referencia frente a los miedos, a las sombras, a la incertidumbre por el abandono del Padre. Yo quiero decirte que el mejor remedio para entender que el pecado no puede colocar sombras en tu mente es acudir a la luz de las Escrituras. Jesús siempre hacía esto. ¿Cuánto tiempo tú pasas con la palabra de Dios todos los días? La Biblia es un remedio para ti que sufres de ansiedad, porque las promesas bíblicas pueden traer paz. A través de la Biblia vas a comprender que Dios tiene el poder de vaciar tus dudas, tus temores. La promesa de Jesús es: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ahora, Jesús derrotó entonces aquel dolor emocional confiando en las promesas del Padre. La segunda victoria que hace Jesús contra la maldad del pecado y contra Satanás es que Jesús vuelve a clamar a grande voz. Y esta expresión, grande voz, es una expresión muy común en Apocalipsis. En Apocalipsis, cuando Jesús aparece glorificado a Juan en la isla de Patmos, la primera experiencia que tiene en este encuentro, dice Juan, es escuchar una gran voz detrás de él. Eso dice Apocalipsis 1:10. Me llama la atención esa expresión, porque esta gran voz muestra que Él tiene el dominio sobre el futuro de la historia.
La mejor respuesta que Jesús pudo dar para el pecado ante las amenazas físicas, ante el dolor, ante los azotes que recibió, ante el golpe del enemigo, fue recordarles a todos ahí en la cruz que la próxima vez que Él levantaría la voz para gritar sería cuando aparecería como el Hijo del Hombre. Hombre glorificado viniendo en las nubes de los cielos. Y de esta manera Jesús se proclamó victorioso sobre la tortura, sobre los castigos físicos del pecado, señalando su poder, su autoridad y su gloria. La voz de Cristo, a pesar de ser una voz mansa y humilde, quiero que sepas que es la voz que tiene poder. Cuando Él habla, las cosas suceden. Y cuando Él clamó a gran voz, Cristo determinó la destrucción eterna del pecado, de Satanás y de sus ángeles. Así que las consecuencias más visibles en el contexto del pecado, obviamente están relacionadas con las dificultades o con los problemas físicos. ¿Qué cosa trajo el pecado? Envejecimiento, enfermedades, deformidades. Y todo esto lo cargó Jesús cuando estaba en la cruz. Pero Él levantó la voz para decir: yo tengo la autoridad. Y al vencer a la muerte, Él estaba abriendo la posibilidad de que un día nosotros también podríamos llegar a ser glorificados. Por eso es que el apóstol Pablo habló de esta maravillosa promesa cuando vas a 1 Corintios 15, 52, 53. Como me encanta esa promesa cuando dice: en un momento, en un abrir y un cerrar de ojos, sonará la última trompeta. La trompeta sonará, los muertos resucitarán incorruptibles, o sea, perfectos, y todos nosotros seremos transformados. O sea, la gloria de Cristo será también nuestra gloria. Aquel Cristo de la cruz levanta la voz, incluso aunque esté atado en un madero, Él proclama su poder, porque dentro de poco tiempo escucharemos otra vez más el grito de victoria, cuando se escuche de nuevo esa grande voz y los sepulcros se abran, resuciten los muertos que han descansado por fe en Cristo. El apóstol Pablo dice que también nosotros seremos transformados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, si te preocupas demasiado por tu apariencia física, tienes algún problema, deformidad, mira la cruz. Ningún cirujano plástico podrá hacer la imagen de la gloria de Dios. Tu problema no se resuelve con una cirugía. Tu problema se resuelve con la fe, porque todos los problemas físicos desaparecerán en el día de la glorificación, cuando Jesús con fuerte voz nuevamente hable, y ese día se acerca. La tercera victoria que Jesús tiene contra Satanás, contra el pecado, es cuando Él dice: Padre, te entrego mi espíritu. Jesús había dicho en Juan capítulo 12, versículo 24, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. Por eso que cuando llegó el momento de su muerte, Él supo que sus frutos se multiplicarían. Así es como Jesús entregó su espíritu, no como perdedor, sino como vencedor. Y sabes que poco tiempo después vinieron las primicias de su victoria sobre el pecado. Porque el velo del santuario se rasgó de arriba a abajo, el texto dice así.